Buen día, el día de hoy mi equipo y yo hablaremos sobre los diferentes verbos que existen. Antes de empezar sobre explicar qué son los tipos de verbos, el concepto del verbo es una categorización léxica que se encuentra en una oración y ya indica una acción, un movimiento, una existencia, consecución, etc. Ok, para empezar con el tema, el primer verbo que está es el verbo regular. Este verbo se caracteriza, así como lo dice su nombre, en siempre estar en su forma base, es decir, no se llega a conjugar y no llega a perder la raíz del verbo. Esto es súper común. Los diferentes verbos que podemos encontrar son amar, temer, comer, etcétera. Son verbos fáciles y que pues llegan a ser bastante memorables de que se puedan recordar. Lo que caracteriza a este tipo de verbos es que al conjugarse en los diferentes tiempos que existen, como el pretérito u otras cosas, su raíz no cambia. Cuando me refiero a raíz, son las primeras tres palabras o dos palabras del verbo. Por ejemplo, digamos que vamos a conjugar el verbo amar. El verbo amar por su forma va a ser es yo amo, amo. Ahora, digamos que lo quiero conjugar a pretérito perfecto simple. Esto va a cambiar ahora de yo amo a yo amé. Pero si se dan cuenta o como suena, la A y la M no se pierden. O sea, solo se cambia el O por la E. Esto quiere decir que son regulares. O sea, que no llegan a cambiar casi toda su estructura. O en este caso la raíz, que son las primeras palabras del verbo. Como siguiente tipo de verbo están los verbos irregulares. Estos son todo lo contrario a los verbos regulares. Es decir, se caracterizan por no mantenerse en su base o en su estado de normal, en su estado base, porque llegan a presentar diferentes alteraciones de la raíz al ser conjugados en diferentes formas de tiempo. Y también porque no se pueden llegar a conjugar en diferentes personas o tiempos verbales. Por ejemplo, una palabra de verbos irregulares podría ser acertar, ir, tener, conducir, etcétera. Pero aquí lo que cambia con los regulares de los irregulares es que, como lo había mencionado antes, cambia su raíz. Como bien había mencionado, la raíz viene siendo como las primeras palabras de las primeras letras de la palabra, de la oración. Es decir, como que las que les dan el significado a la oración, o más que nada a la palabra. Por ejemplo, tenemos el verbo traer. Al conjugarlo en diferentes tiempos verbales, siendo irregular, este cambia. Por ejemplo, digamos que lo queremos conjugar a otro tiempo verbal, de tener pasa a traigo. O sea, cambia toda la estructura, hasta la raíz, hasta las primeras palabras las primeras letras de la palabra. Esto claramente depende de a qué tiempo o forma verbal lo quieras llegar a conjugar, pero aún así la mayoría de las veces llegan a cambiar las raíces, llegan a cambiar la mayoría, todo eso, todo sobre la palabra. Hola compañeros, como pudieron ver, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre los verbos. Yo les voy a hablar sobre los verbos copulativos, reflexivos y los verbos auxiliares. Los verbos copulativos no expresan una acción por sí solos. Estos nos ayudan a relacionar un objeto con una cualidad o un estado. A continuación les voy a hablar sobre los principales verbos copulativos. Como primer punto tenemos el punto de ser. Estos verbos nos sirven para expresar una identidad, origen, tiempo y características. Algunos ejemplos podrían ser: ella es doctora, que está indicando una profesión. También está la reunión, es en la oficina, en este nos está indicando un lugar. Y el coche es rojo, nos está indicando una característica permanente. Esta característica es que el coche es de color rojo. Ahora los verbos copulativos en el modo de estar. Estos son usados para indicar estados temporales, condiciones o situaciones. Algunos ejemplos son: nosotros estamos felices. En esta oración nos representa un estado sentimental que en este caso es el amor. El otro ejemplo es: la comida está caliente.
nos representa un estado temporal, que la comida en este momento está caliente, pero se va a enfriar después. Y el tercer ejemplo es estoy en casa, que nos está indicando una ubicación. Nosotros estamos en la casa. Y por último, los verbos copulativos del tipo parecer. Estos se usan para expresar una percepción o suposición sobre una cualidad del sujeto. En los ejemplos tenemos, ese lugar parece peligroso, que esta es la percepción. A simple vista el lugar nos puede transmitir una vibra peligrosa, tenebrosa, por así decirlo. El segundo ejemplo es parece cansado después del trabajo. Es una condición que nosotros estamos observando cuando vemos por ejemplo, a nuestro papá llegando del trabajo, cansado, puede verse un poco apagado, lo relacionamos con que él viene cansado. Y por último, ellos parecen confundidos. Es una percepción sobre el estado, sobre su estado, se podría decir que sobre su estado, cómo se sienten confundidos. Ahora les voy a hablar sobre los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos donde la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Es decir, que la persona que realiza la acción es la misma que la recibe. Estos verbos van acompañados de los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os y se. Antes de seguir con los ejemplos de los verbos reflexivos, les voy a presentar cada uno de los pronombres reflexivos. El pronombre me nos indica la primera persona del singular, que esta es yo. El pronombre te nos indica la segunda persona del singular, que es tú. El pronombre se nos indica la tercera persona del singular, y plural, que son él, ella, ellos y ellas. Y por último, nos, que nos indica la primera persona del plural, que somos nosotros. Ahora sí vamos con los ejemplos de los verbos reflexivos. Como primer ejemplo tenemos el verbo de lavar, que en este caso sería lavarse. Yo me lavo las manos antes de comer. El pronombre reflexivo aquí es me, de yo, y la acción es lavar, que es yo me lavo las manos antes de comer. También está ellos se lavan las manos antes de comer. El pronombre reflexivo aquí es se, de ellos, y la acción se lavan las manos. Otro ejemplo es que viene el verbo despertar, en este caso despertarse. Nosotros nos despertamos temprano esta mañana. El auxiliar es nos y nos de nosotros, de yo y ustedes. Y la acción es nos despertamos. También está vestirse, que en este caso sería, por ejemplo, tú te vestiste esta mañana, que en este caso el pronombre reflexivo sería te y la acción te vestiste. Y también podría ser ellos se vistieron esta mañana, que el pronombre reflexivo es se, de ellos, y la acción es vistieron. Ahora les voy a hablar un poco sobre los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son aquellos que acompañan a otros verbos, que en este caso serían los verbos principales, para formar tiempos compuestos. Tiempos compuestos, perífrasis verbales o formas pasivas. Estos nos proporcionan información adicional sobre el tiempo, el modo, la voz o el aspecto de la acción. Los principales verbos en este caso son haber. Este es usado para formar tiempos compuestos. Algunos ejemplos podrían ser he comido. En este caso, esta oración nos
Esta oración viene que es una oración en pretérito perfecto. Habíamos terminado la tarea. Esta es pretérito pluscuamperfecto y habrán llegado ya, es un futuro perfecto. Ahora vamos con otros ejemplos del modo ser. Estas se usan para formar la voz pasiva en la cual el sujeto recibe la acción. Algunos ejemplos son: la carta fue escrita por Juan. En este caso fue escrita. El proyecto será terminado mañana. En este caso será terminado. Esa ley ha sido aprobada. En este caso ha sido aprobada. Vamos con otros ejemplos, que es estar. Este es utilizado para formar la voz pasiva del estado que describe el estado del sujeto después de la acción. Quiere decir que es cómo se encuentra el sujeto después de que la acción ya fue realizada. Los ejemplos son: las ventanas están abiertas. Después de que abrimos las ventanas, pues obviamente quedan abiertas. La puerta está cerrada. La acción realizada aquí fue cerrar la puerta y pues obviamente queda cerrada. Y como tercer ejemplo, los libros están guardados. Y por último tenemos los verbos de ir, venir, andar, seguir, tener, deber, poder y querer. Estos son utilizados en las perífrasis verbales expresando diferentes puntos de la acción. Algunos ejemplos son: voy a estudiar. En esta oración está conformada por ir más el a más el infinitivo o futuro próximo. Andaba buscando trabajo. La acción aquí es andar más el gerundio y la acción prolongada. Quiero aprender a nadar. La acción aquí es querer más el infinitivo de deseo. Y por último, sigue lloviendo, que en este caso la acción es seguir más el gerundio más la acción continua, que es en este caso es lloviendo. Y eso sería todo por en mis ejemplos. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía y el día de hoy explicaré acerca de ciertos tipos de verbos, los que son los verbos recíprocos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos, su concepto y algunos ejemplos de ellos. El primero de ellos son los verbos recíprocos. Estos verbos son aquellos que indican que dos o más personas, o sea, en este caso puede ser un grupo de personas, parejas o más personas, hacen algo entre sí. Es como que si se estuvieran dando una acción mutuamente, o sea, algo que están compartiendo en el instante. Algunos de sus ejemplos pueden ser ayudarse, que es pues ayudarse mutuamente. En este caso podrían ser en tareas, en situaciones, o sea, todo depende también del contexto de lo que esté pasando. Besarse, por ejemplo, María y Juan se besan. El siguiente es escribirse, los amigos escriben mensajes. Y el último, pero obviamente hay muchos más, es hablarse. Las hermanas se hablan todos los días. Entonces, ya que dije estos ejemplos, puedes darte una idea de lo que se trata o de lo que se basa este tipo de verbo, cuál es su función como tal. El siguiente son los verbos transitivos. Estos verbos son los que necesitan de un objeto para que la acción tenga sentido. O sea, es decir, siempre requieren a algo o a alguien que reciba la acción. Unos ejemplos que podría darles y que son muy comunes en nuestro vocabulario regular es comer. Por ejemplo, María come espagueti. Leer. Juan lee un libro. Escribir. Ella escribe una carta. Comprar. Nosotros compramos una casa. O sea, si se dan cuenta, necesitas un objeto para poder crear toda la oración completa y que tenga cierto sentido. Y por último, hablaré acerca de los verbos intransitivos. Estos son lo contrario a los verbos transitivos que mencioné antes. Pues bueno, los verbos intransitivos son aquellos que no necesitan un objeto
para que la oración tenga sentido. O sea, pueden ser por sí solos, ya se les puede dar un significado. Entonces, es decir, que la acción se completa sin que haya algo que la reciba. Ahora les mencionaré algunos ejemplos acerca de este tipo de verbo que comúnmente los usamos en nuestra vida diaria. Estos son correr, ella corre, dormir, el gato duerme, llegar, ellos llegaron, y reír, todos ríen. Si se dan cuenta, en estas oraciones no se necesita de algo más de un complemento para que la oración tenga sentido o se pueda entender. Entonces, esa es la función de este tipo de verbo. Hola, yo les voy a hablar acerca de los verbos impersonales y unipersonales. Bueno, primero les voy a hablar acerca de los verbos impersonales. Estos verbos son aquellos que no tienen un sujeto específico. O sea, esto se refiere a una acción o a un estado en el que no se atribuye a una persona. Estos se utilizan generalmente para describir situaciones así en general, condiciones atmosféricas, pensamientos y también sentimientos. Ejemplos de ellos, el verbo ser es tarde. El verbo estar, está lloviendo. El verbo hacer, hace frío, hace calor. El verbo parecer, parece que va a llover. Así. Ahora es el turno de hablar de los verbos unipersonales. Estos verbos también son llamados intransitivos. Estos son aquellos que no tienen un solo participante o sujeto y también no se necesita de un objeto directo. Ejemplos, el verbo dormir, ella duerme. El verbo estudiar, él estudia. El verbo correr, nosotros corremos. El verbo reír, él ríe. El verbo vivir, yo vivo en la ciudad.